Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas, que podemos estar delante de tu presencia, adorarte, glorificarte. Gracias, Señor, por tus hijos, por este tiempo donde podemos reunirnos para disfrutar tu presencia, recibir revelación, recibirte tu palabra, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos impulse, quien nos dé las fuerzas, Señor. Gracias por tu palabra que nos sostiene y gracias por tu revelación, Señor. En esta noche, imparte de tu presencia a tus hijos. Sabemos, Señor, que vivimos tiempos de desafíos, que vivimos tiempos que retan nuestra fe, que la iglesia está en medio, Señor, de todos esos desafíos. Pero yo te ruego, Señor, que traiga revelación de tu espíritu a tu pueblo, a tus hijos, para que seamos fieles en momentos como estos, porque tu palabra dice que la prueba viene sobre la tierra para que nosotros mostremos nuestra fidelidad. Y donde tú estás, yo te invito para que tú puedas levantar tu voz y para que tú puedas declarar que tú quieres permanecer fiel al Señor en medio de la prueba. Y el mundo está siendo probado. Apocalipsis dice, cuando el mundo sea probado, aquellos que permanezcan fieles recibirán la corona, recibirán ese reconocimiento, que permanezcamos fieles al Señor, amándole, adorándole, sirviéndole, exaltándole. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza, la exaltación, Señor, te la entregamos a ti. Recibe la Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta noche en la serie La voz del Espíritu Santo, eh, quiero compartir este tema que le hemos llamado voz de autoridad y fuerza. Eh, Cuando caminamos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que nos impulsa, y no es nuestra motivación humana, no es nuestra motivación humana. Em, y uno ve que el mundo como tal nos ofrece eh, inconvenientes, nos ofrece desaliento, nos ofrece barreras. Y encontramos que siempre los hombres de Dios recibieron fue esa voz de Dios para seguir adelante. Y la voz del Señor es una voz de autoridad, es una voz de fuerza. Y lo que el Señor le quiere enseñar a su iglesia en este tiempo, si me colaboran, por favor, revisando que los micrófonos estén cerraditos. Jennifer, si nos colabora cerrando tu micrófono, por favor, gracias. Y entonces esa voz del Señor nos da fuerza, nos da autoridad. Y dependemos es de la voz del Señor. Porque vuelvo y repito, el mundo nos ofrece cualquier cantidad de desánimo. El desánimo es lo que el mundo plantea. Pero los apóstoles, cuando recibieron el llamado de servir al Señor, ellos, el Señor les dijo, ustedes van a recibir poder cuando sean llenos del Espíritu Santo. Ellos dependían de esa voz del Espíritu Santo para guiarles, porque si no, pues no iban a servir a Dios, porque todo lo que había a su alrededor era intimidación, era amenaza, era desafío, era desaliento. Y vamos a ver en esta noche cómo el apóstol Pablo inicia su ministerio apostólico y cómo este hombre pues pudo vencer todas las adversidades, las tinieblas, por la voz del Espíritu Santo que en su interior le ministraba y lo impulsaba. Y yo creo que debemos dar gloria a Dios este domingo en Familia Bendecida. Vamos a estar ministrando acerca de un regalo llamado el Consolador, que es nuestro amigo el Espíritu Santo, mi amigo el Espíritu Santo. Y es lo que cada uno de nosotros necesitamos. El Señor reunió a sus 12, los preparó para su partida y luego cuando comienza el libro de los Hechos, antes de ellos comenzar la misión, entonces les unge con el Espíritu Santo y esa gente, hermano, nadie los paró. Hoy en día
esta generación que nos toca a nosotros como cristianos, dependemos demasiado, demasiado del mundo, dependemos mucho del dinero, dependemos de cuánto dinero tengamos, de cuánto éxito obtengamos en el mundo, no queremos sufrir. Bueno, nadie quiere sufrir, pero me refiero es a que si al más mínimo sufrimiento, ya entonces no sentimos la motivación de servir al Señor, eh, y ya vemos más los inconvenientes y el Señor nos quiere fortalecer. Porque fíjate que aunque vengan toda esa situación como Elías que se le presentaron, esa amenaza tan terrible de muerte, pero había una voz, esa voz apacible que Elías recibió y que luego el Señor le dice, come, largo camino te resta, y el Señor lo impulsó para que a pesar de esa amenaza de muerte, Elías siguiera adelante, y lo que siguió del ministerio de Elías fue muy poderoso. Y es lo que yo te quiero alentar a ti con todo el cariño, con todo el amor, porque yo sé que tú has sentido el desgaste. Si yo preguntara, pero que seamos muy honestos, vamos a hacer esa pruebita de honestidad. eh, ¿Cuántos hemos sentido que estos últimos 8 meses del año hemos como que hemos sufrido un desgaste muy, muy fuerte en nuestra vida? Levánteme la mano. El que reconozca que ha sentido un desgaste. Claro, yo pienso, yo creería que todos estaríamos de acuerdo con eso. Qué desgaste tan fuerte. Y ahora Colombia recibe esta oleada de lluvias, de desastres, lo que ha pasado en San Andrés, lo que ha pasado en Providencia. Y bueno, uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Y que las vacunas y bueno, no hay como esperanzas reales de la vacuna contra eso. O sea, una cantidad, y todo eso nos ha desgastado. Y el Señor es tan hermoso, el Señor, que yo digo, uy, qué bendición haber conocido al Señor justo para enfrentar momentos como estos, porque los que todavía no han conocido al Señor y les ha tocado enfrentar esta situación sin el Señor, me parece que es muy horrible. Pero hoy te quiero compartir que la voz del Espíritu Santo es una voz de autoridad, es una voz de fuerza, es una voz que te levanta, es una voz que te abre camino en el nombre del Señor. Yo declaro que la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo hoy te levanta, iglesia. La voz del Espíritu Santo hoy te abre camino en el nombre de Jesús. Los que digan amén, coloquen el dedito así y allí, o el aplauso. Yo lo pongo aquí para que ustedes vean y lo pongamos en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Podría yo hablarte de este tema en muchísimos pasajes de la Escritura, y los que de pronto uno más buscaría serían esos pasajes del Antiguo Testamento, de esas cosas tan asombrosas, tan prodigiosas, pero el Espíritu Santo me guió a basarme en Hechos 13 y ver lo que pasó con el apóstol Pablo, porque dependemos a veces mucho de que nos hablen de los milagros, pero resulta que la comunión con el Espíritu Santo es acá adentro, y la fortaleza la recibimos acá adentro. Y es allí donde el Señor quiere apelar a la convicción, a la comunión con el Espíritu Santo aquí dentro de tu corazón. En Hechos capítulo 13, versículo 1, vamos a leer de corrido el versículo 1 al versículo 12 de Hechos 13, y luego vamos a hacer un repaso de estos versículos, a detenernos en algunas partes. Hechos 13, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, que quiere decir el negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre,
y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y Saulo, el procónsul, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí encontramos entonces esa manifestación del Espíritu Santo y cómo era la relación del Espíritu Santo con estos hombres de Dios y cómo es la relación del Espíritu Santo con nosotros. Es la voz, es una voz de autoridad, es una voz de fuerza que vemos en el ministerio de Pablo. Es el inicio. Eh, Mirando los versículos del 1 al 3, encontramos cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo el Espíritu Santo se pronuncia, cómo para nuestro tiempo podemos encontrar esa voz del Espíritu Santo y la importancia de la iglesia, la importancia de los ministros del Señor. Ahí estaban profetas y maestros. Dice entonces, en la iglesia, eh, dice, había en la iglesia profetas y maestros. Y encontramos cómo es que el Espíritu Santo se quiere manifestar. ¿Dónde podemos escuchar su voz? Claro que sí. Escuchamos al Señor en nuestro devocional, en nuestra comunión con Él, en nuestra vida de oración, y es supremamente importante. Pero también vemos que para desafíos como los que tenemos el día de hoy, la iglesia está en medio de ellos, donde la fe es desafiada, donde las naciones son confrontadas, donde hay un desgaste, mis amados, que hemos confesado y reconocido que lo hemos experimentado. Necesitamos ser ministrados en la iglesia. Necesitamos allí recibir la voz del Espíritu Santo que nos da las fuerzas, la voz del Espíritu Santo que nos levanta, la voz del Espíritu Santo que nos abre caminos, porque muchas veces no vemos por dónde. Vemos que las puertas todas están cerradas en los negocios, en lo financiero, y hay gran desánimo, y hay mucha pesadez y mucha opresión, y sentimos que incluso esa situación también nos cansa, nos agota, nos agobia. Y los apóstoles estaban en un desafío grandísimo. No era fácil el momento. Ellos estaban allí, dice la Biblia, reunidos, estos profetas, estos maestros, y dice que estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Había una búsqueda de Dios, había ese temor del Señor. Y pienso que allí tenemos que crear el ambiente espiritual, la atmósfera espiritual, donde nosotros podamos acercarnos y estar en el Espíritu y tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque este mundo nos quiere como distraer para que nosotros entonces nos enfoquemos en el cansancio, en que las cosas están difíciles, en que las noticias son desalentadoras, en que, y todo, enfocarnos en todo eso, pero para no caer en eso, los apóstoles que hacían, se sumergían en la oración,
inmediatamente eran convocados por el Espíritu Santo a ayunar, a depender del Señor. Mis amados, hoy como nunca antes, sí que necesitamos aprender a depender tanto del Señor, a depender tanto de Dios, a tener mucho cuidado de confiar no solo del sentido común. En este momento de tanta incertidumbre, no hay cómo planear, no hay cómo planear. Ahí está Queiroz, planeó un partido contra Ecuador y salió perdiendo 6-1, imagínate. Entonces hay una incertidumbre tremenda, aunque eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero luego hablamos de ese tema para que no dañemos aquí el mensaje. Y entonces en ese orden de ideas, mis amados, pues hay una incertidumbre tremenda. Y yo digo, Dios mío, a este presidente le tocó de todo en Colombia, se le juntó todo, por Dios santo, qué cosa tan horrible. No falta ahora que salgan a marchar porque el huracán destruyó a Providencia, a los que les gusta pues salir a marchar y protestar todo. Pero uno ve todo ese ambiente y uno dice, Dios mío, qué cosa tan brava. Ahora oramos por nuestros hermanos y consiervos pastores y hermanos en Cristo en San Andrés, en Providencia, y estamos pues organizándonos en varios pastores en Colombia para enviar ayudas y mirar qué podemos hacer para ministrar y servirles a ellos. Pero todo eso genera un desaliento y una preocupación enorme, grandísima, y es como nunca antes los hijos de Dios tenemos que depender del Señor, porque si no es así, lamentablemente muchos van a abandonar al Señor, muchos van a dejar de servir a Dios, muchos ya se van a centrar en lo que sencillamente lo que yo necesito, lo que yo quiero, o me siento mal, o no quiero seguir. Y resulta que no, estos hombres hicieron todo lo contrario, ellos tenían todas las más grandes desventajas. Ellos estaban en total desventaja. El imperio romano y los judíos, el Sanedrín judío, estaban contra ellos. No era fácil, pero ellos decidieron algo, vamos a depender totalmente de Dios. Y es allí donde vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando tú dices, Señor, a pesar de este ambiente, a pesar de esta situación, a pesar de que me rebajaron el sueldo, a pesar de que perdí el empleo, a pesar de que me toca hacer el grupo de visión virtualmente, a pesar de lo que sea, Señor, Señor, yo voy a depender de ti. Y empiezas a refugiarte en el Señor y buscas estar conectado con la iglesia y buscas que los profetas y maestros te ministren y buscas y adoras al Señor y ayunas y oras. Ahí el Espíritu Santo va a hablar. ¿Te das cuenta? Cómo ellos crearon esa atmósfera y luego sí el Espíritu Santo habló. Ahora, lo más probable, obviamente, es que si allí habían profetas y maestros, pues el Espíritu Santo usó uno de esos profetas para traer esta palabra. Y es cuando Dios usa a tu pastor o tu pastora para traer una palabra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo allí habla y su voz es muy clara y da una instrucción precisa de lo que se debe hacer. Qué bendición, mis amados. Es la voz del Espíritu Santo lo que necesitamos. Y el Espíritu Santo no titubea, él es muy certero. Y ahí dice que el Espíritu Santo habló, se pronunció, se escuchó la voz del Espíritu Santo diciendo, apartadme a Bernabé y a Saulo, Saulo es el mismo Pablo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y es cuando tenemos que estar allí dependiendo del Señor, escuchamos la voz del Espíritu Santo y al escuchar la voz del Espíritu Santo, actuemos con toda la seguridad, mis amados. Cuando el Señor te hable, tú y yo vamos a actuar con toda la seguridad, con toda nuestra obediencia, con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, dependiendo totalmente del Señor. Hay tres cosas que menciona el versículo 3 muy importantes. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado. Hablemos del habiendo. Yo lo pongo como uno donde veo la unidad del espíritu. Habían personas que tenían unidad de espíritu. Fíjate que como nunca antes tenemos que fortalecer la unidad. La iglesia debe unirse ahora, pero esa unidad debe ser
¿La unidad cómo funciona? La unidad funciona en que todos tengamos el mismo sentir que había en Cristo. A veces la unidad no funciona porque hay algunos que no tienen el mismo sentir que había en Cristo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, recordemos en Marcos capítulo 2 que habían cuatro hombres llevando un paralítico. Y un paralítico que era llevado por cuatro. Uno inmediatamente grafica una camilla, ¿verdad? Imagínate donde cada uno de los cuatro tenga un sentir distinto. Entonces cada uno coge para un destino diferente y no van a lograr el objetivo. Necesitamos que esa unidad, la verdadera unidad es de aquellos que se unen, pero que tienen el mismo sentir de Cristo. Moisés aparentemente envió dos espías que eran del mismo pueblo, que eran del pueblo de Dios, que eran príncipes de cada una de las tribus y supuestamente los mandó en unidad. Pero luego se descubrió lo que había en el corazón de cada uno. En Josué y Caleb estaba la voz del Espíritu Santo, que era una voz que les daba a ellos la fuerza, que esa voz ellos decían, el Señor nos va a abrir el camino, el Señor nos va a abrir esa puerta. Ellos sentían que esa voz los levantaba, ellos sentían un empoderamiento, ellos sentían esa pasión de conquistar a Canaán, que habían murallas, que habían gigantes, pero ellos sabían que la voz del Espíritu Santo les iba a abrir ese camino y ellos sentían esa autoridad y esa fuerza, pero lamentablemente los demás no, porque los demás no crearon esa atmósfera de temor de Dios, de depender totalmente del Señor. Y eso nos muestra un diagnóstico de cuando hay prueba, cuando hay desafíos o momentos difíciles en la tierra, ¿qué pasa con la iglesia? Porque 2 de 2 es un porcentaje muy menor, 10 de 2 es el porcentaje mayor y hay un mayor porcentaje de creyentes que no van a recibir la voz del Espíritu Santo porque van a depender más de sus emociones, porque van a depender más de esos gigantes, de esas murallas, de las pruebas, de los problemas, de las dificultades. Y resulta que nosotros necesitamos ser como Josué y Caleb, que ellos se sumergieron en el Señor. Dice que el joven José no se separaba del tabernáculo. Y estos hombres de acá, de Hechos 13, ellos están sumergidos en la presencia del Señor. Vamos a sumergirnos ahí en la presencia del Señor. Qué maravilloso estar allí en lo profundo, en la intimidad con el Señor, buscando la presencia de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo. Y resulta que dice habiendo, o sea, estaban unidos en el espíritu correcto, estaban unidos en el mismo sentir de Cristo. Número dos, habiendo ayunado, es lo número dos que vemos, es decir, el ayuno aquí no solo representa la práctica como tal, sino una dependencia total en el Señor. Esa actitud de no dejarte robar la paz de Dios. No te dejes robar la paz del Señor. Depende totalmente de Dios. Mi esposa y yo venimos orando, estamos tranquilos, hemos hablado, venimos orando y hemos dicho, no, el Señor nos guía. No, nosotros dependemos totalmente del Señor. Hemos hecho una propuesta, estamos esperando que se nos abra esa puerta donde nos vamos a congregar, pero no tenemos nosotros en lo humano y en nuestras fuerzas que apurar absolutamente nada. Sencillamente seguimos, dependemos totalmente del Señor. Y luego dice, habiendo, número uno, número dos, ayunado, número tres, y orado. Esa expresión o esa palabra que ellos han orado, vemos que ellos tenían un temor reverente de no querer actuar en sus fuerzas, de no querer actuar por sus emociones, de no querer actuar en sus tiempos. Y eso nos lleva entonces a tener esa reverencia. Yo veo que lamentablemente por las presiones, mucho creyente pierde la reverencia. Y cuando nosotros perdemos la reverencia, allí, mis amados, recordemos ese silbido apacible y que Elías como profeta de Dios sabía, ahí está la voz del Señor.
en ese silbido apacible. Cuando nosotros perdemos la reverencia, nos desconectamos de la voz del Espíritu Santo, porque Él es sensible. Y si nosotros tenemos esa reverencia, yo veo cómo hay mucho creyente que pierde la reverencia porque se dejó llevar por la presión, porque levantó la queja, o como mi esposa nos predicaba, la pastora nos predicaba el domingo, ¿no? Que el regalo del amor del Señor, pero cuando empezamos con reclamos y todas estas cosas, envenenamos nuestro espíritu. Y resulta que necesitamos tener esa reverencia. Cuando ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los despidieron. Y en el versículo 4 algo muy poderoso dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Y es allí que nosotros tenemos que ubicarnos, mis amados, porque si no vamos a salir haciendo una cantidad de cosas que el Espíritu Santo no nos envió a hacer. Y donde está la fuerza y la autoridad es en lo que el Espíritu Santo nos ha enviado a realizar. Las tareas, la misión, la asignación, la decisión, la actividad que el Espíritu Santo nos ha enviado a hacer. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde está la autoridad de la fuerza, ahí es donde el Señor, hermano, no importa lo que sea, nos levanta, nos abre puertas, porque me envió el Espíritu Santo. Y estos hombres se fueron con esa convicción. Escúchame bien, era el primer viaje misionero de Pablo. Pablo había tenido un entrenamiento, había predicado, pero ahora sí, era como las primicias, era como lo primero que él iba a hacer oficialmente en su ministerio. El entrenamiento había terminado, ahora era el momento de la verdad. Ahora Pablo estaba incursionando en su ministerio apostólico y iba a iniciar y tenía la convicción de que el Señor le iba a abrir puertas. No era fácil, mis amados, esa gente sí era bravísima, pero ellos se metieron con el Señor. Ellos ayunaron, oraron, buscaron la presencia del Señor y tuvieron la certeza de habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y tuvieron la certeza. Esto es todo un camino de fe. En el mundo hay incertidumbre, pero cuando ellos salen y saben, ellos sabían que habían sido enviados. Ahora, el que escribe Hechos es el médico personal de Pablo, es Lucas. Lucas estuvo presente en los viajes misioneros de Pablo. Lucas era del equipo apostólico de Pablo, era su discípulo, era su amigo, y él está testificando y él está escribiendo que había una claridad. O sea, lo que Lucas escribe es que para Pablo era muy claro que el Espíritu Santo le había enviado. Y a ese punto tenemos que tener la claridad, mis amados. Estamos en tiempos de tantos desafíos que necesitamos tener esa claridad. ¿A qué nos está enviando el Espíritu Santo? Con nuestra familia, nuestro matrimonio, las decisiones, lo que vamos a emprender, la manera como vamos a enfrentar las dificultades, la manera como estamos haciendo el ministerio, como estamos sirviendo al Señor. Y déjame decirte que la voz del Espíritu Santo, ahí tú vas a llenarte de esa autoridad en el nombre de Jesús y vas a ver esa fuerza de Dios en ti. Pues mira, a la muestra un botón. Lo primero que tuvieron que enfrentar fue al mismísimo diablo, a un brujo. Se les atraviesa un brujo en el camino y fue una confrontación espiritual muy fuerte. O sea, fue lo primerito que Pablo tuvo que enfrentar. Y para eso se requiere autoridad y se requiere esa fuerza de Dios. Este hombre que leímos, Bar Jesús, era un mago y falso profeta, versículo 6 y versículo 7. Había un hombre que Dios en su propósito quería que Pablo llegara con el evangelio, el procónsul llamado Sergio Paulo, que quería que oír la palabra de Dios de parte de Bernabé y Saulo, pero la Biblia nos dice que allá había un mago y falso profeta, al punto que en el versículo 8 vemos que se resistía, vemos que había una oposición espiritual diabólica. Dice, pero les resistía Elimás, el mago,
procurando apartar de la fe al procónsul. Y nos damos cuenta que ahí está Satanás, que ahí está el enemigo queriendo colocar barrera para desanimarnos, iglesia, para desanimar la iglesia, para desanimarte a ti, para que no sigas adelante, para que rechaces el ministerio, para que te dediques solamente, no, yo con tanta cosa aquí, yo, ¿cómo necesito es mirar a ver yo cómo hago, cómo pago mis cuentas, cómo hago? Y resulta que Satanás se levanta y levanta todos esos demonios y todas esas tinieblas, y la gente está como el procónsul queriendo que tú les expliques la palabra de Dios. Mira el versículo 7. El versículo 7 dice que el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero había una oposición. Inmediatamente el verso 8 habla que les resistía Elimás, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Y ahí es donde nosotros, si somos enviados por el Espíritu Santo, debemos entender que se va a presentar esa resistencia, se va a presentar ese desánimo, se va a querer presentar ese bloqueo. Pero el Espíritu Santo te quiere dar la fuerza, en ti está esa autoridad, y nos muestra en el verso 9 que Pablo, lleno del Espíritu Santo, mira el énfasis que este capítulo nos hace en el Espíritu Santo. Mira cómo el Espíritu Santo allí aparece y nos muestra que Pablo no dependió, no se dejó amilanar, no se sonrojó, no se dejó amedrantar, sino que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar con una autoridad, dice, fijando en él los ojos, en ese brujo. Mira lo que le dice al brujo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y Pablo entiende que hay algo espiritual, y ahí está el problema de muchos creyentes en el día de hoy, que si lo toman de forma emocional o de forma lógica o de forma humana, hermano, eso ahí se van a estrellar y ahí se van a estancar, porque te estamos enfrentando es una situación espiritual muy fuerte. Y de fondo lo que el enemigo quiere es resistirse y que la gente que está necesitando la palabra de Dios, la iglesia no les predique, ¿no? Que la iglesia se desanime, ¿no? Que la iglesia está pasando una prueba, ¿no? Que estamos pasando un momento difícil, ¿no? Que hemos llorado, que nos hemos sentido sin fuerzas, no, que no, a duras penas tal cosa estamos haciendo, a duras penas. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso, cuanto más en este tiempo, más que nunca, necesitamos depender de Dios. Y déjame decirte que el Espíritu Santo es maravilloso, que el Señor nos ama, que el Señor está contigo, que Él nunca te va a dejar, que te ha dado un regalo, como vamos a ministrar este domingo, que se llama el Consolador, que se llama el Espíritu Santo, que te llena de poder, que te ayuda, que te guía, que te abraza, que te da las fuerzas cuando se te acaban, que te ministra cuando todo el mundo se te viene encima, pero el Espíritu Santo te dice: yo estoy contigo. Tú eres más que vencedor frente a toda esta oposición, frente a toda esta dificultad. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, pudo discernir y, y confrontó a Satanás. Y nosotros tenemos que discernir las obras del diablo. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, sino que tenemos que discernirlas, confrontarlas y no dejarnos aturdir y no dejar entonces que sea que nos embarguemos emocionalmente, nos dejemos pues embargar de la tristeza y del desánimo, ¿no? Y era su primer viaje misionero. Y Pablo dijo: no, es que el Señor me envió a esto, pero ¿cómo así? Si este hombre quiere escuchar la palabra de Dios, ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿Al diablo o a lo que el Espíritu Santo nos está hablando que hagamos? Y ahí se confronta la voz de Satanás y la voz del Espíritu Santo. Y nosotros, cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, tomamos esa fuerza, confrontamos al diablo. Dice que inmediatamente cayeron sobre este brujo oscuridad y tinieblas, quedó ciego, dice, andando alrededor,
buscaba a quien le condujese de la mano, porque Pablo le había dicho, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Pues qué autoridad tan impresionante. Finalmente, y quiero concluir con esto, dice entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sabes una cosa? El Señor quiere que nosotros podamos fortalecernos. No, no es fácil, mis amados. Son tiempos de enfrentar mucho desaliento. Son tiempos de enfrentar mucho desánimo. Son tiempos donde uno quisiera solamente lo que hacía Elías, comer y dormir y no más. Pero resulta que el Señor le dijo, no, no, mi hijo, pero es que usted es un profeta, mi hijo, pero es que usted tiene un ministerio. No, no, no. Y el Señor es tan hermoso que le enviaba ángeles, que le enviaba sustento, alimento, come y bebe porque el largo camino te resta. Así que el Señor hoy nos quiere llenar de esa fuerza, nos quiere ministrar con la voz de su espíritu, levantar. Y mira lo que pasa en el versículo 12. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. El enemigo cree que nos va a debilitar a tal punto que no vamos, que no estamos en condiciones, que así la iglesia virtual sin reunirse, que así la iglesia o que no, los que ya abrieron, pues que no se puede reunir toda la iglesia. Eh, no, que así no se puede hacer el ministerio, que apague y vámonos, que esto ya se acabó, que ya más bien, cada uno mire a ver que no. El Señor dice, no, este hombre vio la manifestación del poder del Señor. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando le creemos a la voz del Espíritu Santo y nos llenamos de autoridad y de esa fuerza sobrenatural que solo da el Espíritu Santo, el Señor va a obrar, la gente va a ver cómo el Señor, el poder de Dios es evidente contra las tinieblas, porque es que lo que sufrió este hombre fue tremendo. Imagínate, quedó ciego. O sea, fue una manifestación tremenda del poder de Dios y te vas a dar cuenta que cuando perseveramos, el Señor va a destruir los planes del diablo. El Señor va a desbaratar las estrategias de Satanás. Y esas personas que estaban habidas de conocer del Señor, finalmente van a creer y van a acercarse al Señor y van a ser impactados por la presencia de Dios, por el Evangelio, justo en este tiempo, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Dios ha preparado muchos procónsul en este tiempo para que a través de ti la gente crea. Y lo que el Señor quiere hoy para ti es que tú te acerques y hoy renueves tus fuerzas. Y yo sé que tal vez tú has sentido ese agotamiento, pero déjame decirte que para eso está la iglesia. Habían profetas y maestros que empezaron a orar y ahí el Espíritu Santo se manifestó. Y es lo que la manera de enfrentar las situaciones difíciles que estamos viviendo en el mundo, que han afectado a todo el mundo. Uno ve que la gente, todo el mundo ha resultado afectado de alguna manera, pero hay gente que en medio de esta situación eh, quiere conocer a Dios, necesita al Señor y te ven a ti y quieren que tú les hables y que tú les prediques, pero el enemigo no se va a quedar quieto, el enemigo va a querer resistirse para que no lo hagas, para que renuncies, para que desistas, para que te canses, para que no avances. Pero resulta que el procónsul creyó. Ese día este hombre creyó, era un hombre de influencia, era un hombre que tenía un cargo público, era un hombre que fue una puerta que Dios abrió, porque así es el Espíritu Santo, te abre puertas de donde tú menos piensas. Que se imaginaba Pablo que se iba a encontrar con este hombre gentil que iba a estar tan dispuesto a conocer del Señor? Imagínate la puerta que Dios le abrió a Pablo a través de este hombre. Qué cosa tan maravillosa. Yo quiero que sepas que cuando buscamos el reino de Dios, Dios te abre una puerta sirviendo al Señor, siendo fiel a Dios en medio de la prueba
que viene el mundo entero. Así dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice que cuando venga la prueba en el mundo entero, aquellos que permanezcan fieles recibirán un reconocimiento especial. Y la prueba ha venido. Yo siento que la prueba ha venido al mundo entero. Y el reto ahora es fortalecernos, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo y tenemos que aprovechar mientras podamos disfrutar de este tiempo donde el Espíritu Santo está fluyendo en nuestras vidas. Porque llegará el momento, dice la Escritura, donde vendrá la gran tribulación, vendrá el rapto y ya no habrá Espíritu Santo, hermano, por ningún lado. Somos privilegiados, pero también tenemos ese llamado de parte del Señor. No podemos cruzarnos de brazos ni solamente quejarnos, ni solamente lamentarnos, ni solamente ver noticias y decir, uy, qué cosa tan dura, uy, pero esto está muy difícil. No, tenemos es que entender que el Espíritu Santo nos quiere llenar de fuerza. En ti está esa autoridad en el nombre de Jesús. Hay muchas personas, muchas vidas, que sus vidas van a ser cambiadas y transformadas a causa del mensaje que Dios te ha confiado. Hay familias, hay personas, hay muchas personas que con una llamada, con un contacto, con una invitación a un grupo de visión a que se conecte, que tú des una pasadita por allí, lo evangelices bien, ores por esa persona, hermano, el diablo se va a querer levantar, pero tú y yo nos volvemos unos duros para quebrantar al diablo y avergonzarlo. Y el diablo va a quedar avergonzado, en vergüenza, y Cristo va a ser exaltado y estas personas van a ser transformadas, van a creer a la palabra del Señor, porque tú y yo aprendimos a depender totalmente del Señor, a pesar del desánimo, a pesar de lo duro, a pesar de lo difícil, pero la unción del Espíritu Santo va a fluir a través de tu vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, fluyendo de una manera especial en tus hijos, Señor. Que sea la voz de tu Espíritu ministrándonos, la voz de tu Espíritu fluyendo a través de nosotros, Señor, en este día, Padre. Enséñanos a fortalecernos en ti totalmente, Señor, que podamos experimentar esas fuerzas que vienen de lo alto, Señor. Que seas tú, Señor, fluyendo con tu presencia, Dios. Ven, Espíritu Santo, y que fluyas en nuestras vidas, que fluyas con tu poder. El Consolador, el Espíritu de verdad, vino para guiarnos a una vida de poder, vino a fortalecerte, vino a llenarte de su gloria. Te invito a que levantes tus brazos y permitas al Espíritu de Dios tomar el control de todo tu ser. Permítele al Espíritu Santo obrar de una manera bien especial. Gracias, Espíritu de Dios. Que tu presencia, Señor, se manifieste con poder. Espíritu Santo, renueva las fuerzas. Si tú has experimentado como ese agotamiento, que las fuerzas se te han acabado, que tú sabes que amas al Señor, pero a veces como que no encuentras las fuerzas necesarias para servirle a Él, para serle fiel, para obedecerle, que crees que es suficiente con lo que estás enfrentando, que no tienes cabeza, ni tiempo, ni motivación para nada más. Sabes que detrás de eso está el enemigo que quiere hacerte sentir de esa forma. Precisamente esa es la estrategia de Satanás.
pero es ahí donde las fuerzas de Dios vienen sobre ti. Padre, fortalece tu iglesia. Danos esas fuerzas, Señor, para avanzar. Danos esas fuerzas para no depender del mundo, no depender de los hombres, no depender de las dificultades. Señor, hay mucha gente como este procónsul que están sufriendo y que están necesitando una palabra de Dios, que están necesitando consuelo, que están necesitando fuerza, aliento. Y muchas veces nos preguntamos, pero Señor, si yo estoy desanimado, ¿cómo puedo ayudarle a otra persona? ¿Cómo puedo predicarle la palabra? Y ahí es donde el Espíritu Santo aparece para enseñarte que aún en los momentos de prueba, que aún en los momentos donde tú y yo estemos desanimados, son momentos sobrenaturales, son momentos donde el Señor viene, trae una paz, trae una palabra, y sabes una cosa, el Señor empieza a llenarte de misericordia, de compasión por esas personas, porque tú y yo le conocemos a Dios. Tú y yo sabemos que en cualquier momento salimos de esta tierra, pero partimos a la presencia del Señor. Tú y yo conocemos la palabra, pero esa persona no. Y el Señor empieza a llenarte de misericordia y de compasión. Y esa persona está necesitando que alguien le hable de Dios, que alguien le hable la palabra. Es tan poderoso, es tan especial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de tu fuerza, de tu poder. Gracias, Espíritu de Dios, por ministrarnos, Señor, y llenarnos de ti, Señor. Inúndanos de tu presencia. Inúndanos de tu fuego, de tu poder, Espíritu de Dios. Levanta tus brazos, dile, Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu fuego, de tu presencia. El Señor sabe que has estado tal vez agotado, como los discípulos sintieron esa frustración al inicio, se encerraban, no podían entender que el Señor Jesús había muerto, se sentían solos, se sentían perdidos, desorientados, y tal vez te ha pasado a ti, pero Él te ama, Él no te deja solo. Él hoy renueva tus fuerzas, levanta tu voz en oración y dile, Señor, renuévame, Señor, renueva tus fuerzas en mí. Sopla sobre mí tu fuerza, tu aliento, tu gracia, tu poder. Te necesito, Señor. Señor, toma toda la iglesia, las familias, los escuderos, los discípulos, los matrimonios, nuestros jóvenes, cada familia. Tú sabes lo que están viviendo, cómo están pasando las cosas en este momento, el desánimo que tienen que enfrentar, las dificultades que están pasando, el temor, Señor, la presión. Pero hoy, Señor, yo te ruego que sea el poder de tu Espíritu Santo renovando las fuerzas. El Espíritu Santo va a abrir puertas, créelo. Levanta tu voz y di, Señor, yo sé que tú me vas a abrir puertas. Yo sé, Espíritu Santo, que tú me abres puertas como le abriste esa puerta a Pablo con este procónsul. ¿Qué se lo iba a imaginar Pablo? Pero el Señor se la sabe arreglar, porque no depende de cómo planeamos tú y yo el día. Y justo en el momento más gris, en el momento más difícil, ahí el Señor te abrirá esa puerta. Ahí el Señor te mostrará, ahí el Señor hará florecer, ahí el Señor se glorificará. Él sopla sobre ti. Levanta tus brazos y dile, sopla sobre mí. Tu aliento, tu fuerza, tu gloria. Sopla sobre mí, Espíritu Santo. Vamos, levanta tu voz y dile, sopla sobre mí. Ahí estaba ese soplo sobre Elías. Y luego lo que siguió para Elías, él no quería saber nada de nada. Había recibido una amenaza de muerte. Estaba desanimado. Sentía que no tenía fuerzas. Estaba agotado. Se sentía hasta decepcionado.
pero el Señor renovó sus fuerzas. Y lo que siguió para Elías de ahí en adelante fue asombroso, fue sobrenatural, fue glorioso, fue impresionante. Y lo que viene para ti, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra que va a traer fuerza y aliento para ti. Lo que viene para ti es sorprendente. Lo que viene para ti es sobrenatural. Lo que viene para ti es impresionante. Lo que viene para ti es glorioso. Lo que viene para ti es maravilloso. Lo que viene para ti ni te lo imaginas, las puertas que se van a abrir, las fuerzas que Dios te va a dar, cómo Dios te va a usar, porque es el tiempo justo para levantarse en el llamado de Dios, porque Dios te unge con una nueva unción como ungió a Pablo, porque Dios te levanta con un nuevo vigor para este tiempo, justo para este tiempo. Y aunque Satanás se levante como se levantó contra Pablo y Bernabé, tú aplacarás la furia del diablo, tú aplacarás y Satanás será avergonzado a causa de esa nueva unción que viene sobre ti en esta noche. Y el Señor tocará esas vidas y esas almas de una manera, de una forma tan poderosa que querrán más del Señor, más de la presencia de Dios. Oh Espíritu Santo, da las fuerzas, Señor, a este pueblo tuyo, Señor. Da las fuerzas, levántalo, Señor, con tu gloria, que sea tu misma presencia fluyendo, Señor, en todo este pueblo, Señor. Esperamos en ti, Señor. Te honramos, te bendecimos. Reciba nuevas fuerzas allí donde están. Oro por todos ustedes. Desato el río del Espíritu, la gloria de Dios, la voz del Señor levantándote, llenándote de fuerzas, la voz del Señor. Declaro sobre ti como la unción del Espíritu Santo te levanta para algo sorprendente, para algo impresionante, para algo glorioso. Y muchas personas a tu alrededor, tu jefe, tus compañeros de trabajo que están tal vez quebrantados, apesadumbrados, pero tú vas a declarar una palabra y te voy a decir algo. Va a ocurrir algo impresionante en tu jefe, en tus compañeros de trabajo, en tus vecinos, y la gente va a ser muy impactada por la presencia del Señor. Posiblemente el enemigo quiera levantar obstáculos, pero tú te levantarás con autoridad, porque la voz del Espíritu Santo te da autoridad, porque la voz del Espíritu Santo te da una fuerza sobrenatural. Sopla, 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 Señor, sopla, sopla de tu espíritu sobre tu iglesia. Llévate toda carga, llévate toda fatiga, llévate todo cansancio, llévate toda presión, llévate toda tristeza, Señor. Llévate todo pensamiento de frustración y de derrota, Señor. Y levanta a tu pueblo. Sopla, 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 Espíritu Santo. Aleluya. Sopla tus fuerzas. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, iglesia. Adelante. Vas a ver cómo el Espíritu Santo te guía. Vas a ver cómo el Señor te habla. No dependas de las circunstancias. Tú dependes totalmente del Señor. Seguimos avanzando. Seguimos hacia adelante. Déjame presentar tus diezmos y ofrendas al Señor. Padre, hoy yo presento los diezmos y las ofrendas de tus hijos. Que tu nombre sea glorificado. Yo reprendo toda voz del diablo que había desanimado al pueblo para que el pueblo no honrara a Dios con sus diezmos y ofrendas. Toda esa mentira del diablo para robarse las bendiciones de Dios en los hijos del Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús. Y yo oro para que tú recibas toda la gloria y la honra con los diezmos y las ofrendas de tu pueblo, y que tú bendigas con abundancia, que tú abras puertas y proveas para tus hijos. Yo los bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, les envío un gran abrazo. Ánimo, vamos hacia adelante. Seguimos en este proceso de estar
orando al Señor para que Él sea abriendo puertas para cada uno de nosotros, para la iglesia. Y yo sé que si caminamos con el Espíritu Santo, no hay quien pueda detenernos. Así que les bendigo, les envío un gran abrazo, les amamos y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Vamos con todo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao, que tengan un feliz descanso. Bendiciones. Feliz noche, Chao, hasta chao. luego. Chao.